Shalom Urahot, apreciados amigos y hermanos del mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 119, el sacerdocio olvidado. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por permitirnos una conferencia más. Rogamos que abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature del conocimiento de Yahshua y de nuestro Abba Yahweh Padre. Rogamos que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que tu luz, ilumine nuestra vida interna y externa. Que seamos alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Que podamos gozarnos con el alimento de esta hora. Que tu bendición repose en nuestras vidas, te lo agradecemos. En el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahwehshua Hamashiach. Amén. Bueno, esperemos que podamos desarrollar con la ayuda de Elohim esta conferencia de hoy. El sacerdocio olvidado. De pronto la mayoría de denominaciones religiosas en el mundo entero tienen en mente la parte común del sacerdocio levítico. O el sacerdocio levítico es el sacerdocio de pronto natural que conocemos nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Y de pronto para muchas personas nos olvidamos de pronto de otros sacerdocios. Inclusive muchas personas, muchos creyentes ignoran el sacerdocio de orden patriarcal. También podríamos decir que el sacerdocio de orden patriarcal es un sacerdocio olvidado, casi nunca explicado, visto, estudiado. Es el sacerdocio de orden patriarcal. Pero independientemente del sacerdocio patriarcal y el sacerdocio levítico, tenemos un sacerdocio totalmente olvidado, que de pronto la mayoría de creyentes desconocen. Esa es la conferencia esta noche, ese sacerdocio olvidado. Para ese sacerdocio olvidado, entonces tengo que recordarles de pronto el último día de Yahshua Hamashiach, o sea, el día 14 de Nisan de el año 31, ese día. Ese día, en las primeras horas de ese día, o sea, de 6 a 8 de la noche, primeras horas de ese día viernes, se celebró la Santa Cena. Y dentro de la Santa Cena hay un rito que es el rito de humildad, el lavatorio de los pies, que a propósito solamente en Juan encontramos ese rito de humildad. Pues déjeme mencionarle que de pronto con anticipación tenemos nosotros algo que ver con la parte del sacerdocio olvidado y que muchos de nosotros de pronto desconocemos y que necesitamos con la ayuda del Eterno aprenderlo hoy. Cuando a Yahshua Hamashiach se le está juzgando, Caifás rompe sus vestiduras, porque dice, ha blasfemado, y rompió sus vestiduras. Cuando Caifás rompe sus vestiduras, desde ese momento queda inhabilitado para el sacerdocio. Quedó inhabilitado para el sacerdocio. Ese es un punto que hay que tener en cuenta. Pero antes de ese suceso, quiero mencionar que Yahshua Hamashiach, él es el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo y sabe que va a morir. Yahshua Hamashiach sabe que él es sacerdote según el orden de Malquisedec, pero aún no lo ha ejercido porque se necesita en ese momento
unos elementos que sucedan en el planeta Tierra para él poder ejercer ese sacerdocio. Pero con anticipación empieza a dar las pautas para un nuevo sacerdocio, y el nuevo sacerdocio que se va a implantar, ese es el sacerdocio olvidado. Y de eso es que quiero hablarles de pronto hoy. Entonces, Yahshua HaMashiach es quien instituye ese sacerdocio olvidado, por ahora. Independientemente que instituye ese sacerdocio olvidado, podemos llamarlo que es el sacerdocio mayor, o el sacerdocio real, o el sacerdocio más completo que el levítico y que el patriarcal. Entonces no es cualquier sacerdocio. Entonces podemos concluir que Yahshua pretendía que sus apóstoles fueran los nuevos sacerdotes después de su muerte en la última cena. Interesante. O sea que la última cena podríamos decir que es también un rito para instaurar un nuevo sacerdocio. Interesante. ¿Por qué? Porque va a ser cortado el sacerdocio levítico, y al ser cortado el sacerdocio levítico, entonces debe empezar un nuevo sacerdocio. Entonces tenemos como un punto de Juan 13:5 que Yahshua lava los pies a los apóstoles. Interesante, de pronto muchas personas no le hemos puesto cuidado a eso. Vamos a hacer un estudio de pronto hermenéutico, exegético acá. Como segunda parte tenemos que Yahshua habla de los apóstoles tomando participación en él a través del ritual del lavado, Juan 13:8, es lo que tenemos ahí. Entonces, podemos hacer una pregunta: ¿cómo revelan estas acciones que Yahshua quiso que los apóstoles fueran sus sacerdotes ministeriales del nuevo pacto? Pues vamos a verlo, qué es lo que nos dice de pronto las Sagradas Escrituras. Esas palabras: ofrezcan esto en memoria de mí, que dijo Yahshua, ofrezcan esto en memoria de mí. Los obreros de la hora undécima 2015-2030 vemos en el mandamiento: haced esto en memoria de mí, evidencia contundente de que Yahshua instituyó a los apóstoles como sus sacerdotes ministeriales del Nuevo Testamento. Pero, ¿qué hay en el mandamiento que invita a tal interpretación? Pues, todo estudiante de la Biblia sabe que ofrecer sacrificios es un deber que corresponde a los sacerdotes, como está explicado de pronto en Levíticos 9:7 y el capítulo 14 y el verso 12, y en Hebreos 8:3. Entonces demostramos que Yahshua está ordenando a los apóstoles que ofrecieron la última cena como sacrificio cuando dice: haced esto en memoria de mí. Entonces la posición de los obreros de la hora undécima 2015-2030 como sacerdotes del orden de Melquisedec queda justificada. ¿Y se puede lograr tal hazaña? Pues claro que se puede. Considere de pronto la primera pista, el mandato de Yahshua de haz esto. El verbo griego para hacer es poeio y puede traducirse literalmente como ofrecer, en el sentido de ofrecer un sacrificio. Por ejemplo, en Éxodo 29, 36 al 41 de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento utilizada por Yahshua y los apóstoles, poieo se usa 5 veces en referencia a Moisés ofreciendo sacrificio como parte del ritual para ordenar a Aarón y sus hijos como sacerdotes. O sea, todos los días ofreceréis, del griego poiseis, un novillo como ofrenda por el pecado para la expiación, versículo 36. Y esto es lo que ofreceréis, griego poiseis, sobre el altar: 2 corderos de un año, día tras día, continuamente, versículo 38. Un cordero ofrecerás, del griego poiseis, por la mañana, y el otro cordero lo ofrecerás por la tarde, versículo 39. Y el otro cordero lo ofrecerás, griego poiseis, por la tarde, y ofrecerás, griego poiseis, con él una ofrenda de cereal y su libación, como por la mañana en olor grato, ofrenda encendida al Señor, versículo 41. El uso de
Poyeu, en Levíticos 9:7, deja claro que Moisés transfirió este deber sacerdotal a Aarón y sus hijos. Y el pasaje dice: entonces Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y ofrece, griego poisón, tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, y haz expiación por ti y por el pueblo, y traeréis la ofrenda del pueblo y haréis expiación por ellos, como el Señor lo ha mandado. O sea, a la luz de este uso de poieo, oferta, en el Antiguo Testamento, es razonable concluir que Yahshua estaba ordenando a sus apóstoles como sacerdotes al ofrecer la última cena como sacrificio. Y dado que el sacrificio que se ofreció es una función sacerdotal, se deduce que Yahshua instituyó a sus apóstoles como sus sacerdotes ministeriales del Nuevo Testamento según el orden de Malquisedec. Me parece bastante interesante. O sea, los matices sacrificiales de la anametsis, o sea, esta conclusión que sacamos del uso de poieo, se ve respaldada por el uso de la palabra recuerdo, que traduce la palabra griega anametsis. La anametsis tiene un significado sacrificial tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Números 10:10 de la Septuaginta se dice que los sacrificios de ofrendas de paz os sirven para memoria, o sea, el griego anametsis, delante de vuestro Elohim. La anametsis también se usa en Hebreos 10:3 en referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento que sirven como recordatorio año tras año. Dado que anametsis es una palabra cargada de significado sacrificial y se usa para describir lo que deben hacer los apóstoles, nuestra posición de que Yahshua ordenó a los apóstoles participar de la última cena como sacrificio tiene un apoyo contextual para que de ahí en adelante sean los nuevos sacerdotes según el orden de Malquisedec. Una pregunta: ¿pies apestosos o ordenación sacerdotal? ¿Qué es lo que de pronto se va a ver de pronto en la Santa Cena? ¿Unos pies apestosos o ordenación sacerdotal? ¿Qué cree que se iba a hacer ahí en el rito de humildad? Pues el segundo detalle que podría servir como justificación para la afirmación de que Yahshua hizo sacerdotes a los apóstoles en la última cena es el lavatorio de los pies de los apóstoles, Juan 13, versículos 4 y 5. En el Antiguo Testamento el ritual de lavado de Aarón y sus hijos desempeñaba un papel destacado en sus ceremonias de ordenación. Por ejemplo, Yahweh le da a Moisés las siguientes instrucciones: entonces traerás a Aarón y a sus hijos a la puerta de la tienda de reunión y los lavarás con agua, y pondrás sobre Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo santificarás para que me sirva como sacerdote. Éxodo 40, versículos 12 y 13. O sea, este pasaje se refiere a un lavado general, pero los versículos 30-32 del mismo capítulo se refieren específicamente al lavado de los pies de Aarón y sus hijos el día de su consagración al sacerdocio. Y puso la fuente entre la tienda de reunión y el altar y puso en ella agua para lavarse, con lo cual Moisés y Aarón y sus hijos se lavaron las manos y los pies cuando entraban en la tienda de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban, como el Señor le ordenó a Moisés. En Levíticos 8:7 describe cómo Moisés realiza estos lavados antes de vestir a Aarón y a sus hijos con vestiduras sacerdotales. O sea, con este conocimiento previo, uno no puede evitar preguntarse si hay algo más en el lavado de Yahshua que dar a los apóstoles un ejemplo de servicio humilde. Lavar los pies normalmente era un deber reservado a los esclavos domésticos. Quizás están destinados a servir humildemente como sacerdotes. Eso es razonable. Porciones de pronto sacerdotales. Hay un detalle más en la narración de Juan que sugiere que Yahshua veía a sus apóstoles como sacerdotes. En respuesta a la negativa de Pedro a que le lavaran los pies, Yahshua responde: si no te lavo, no tendrás parte en mí. Juan 13:8. Y la palabra griega para parte es meros. Hace eco de la porción que los sacerdotes del Antiguo Testamento debían tener en Yahweh y solo en Yahweh. Y el Señor dijo a Aarón:
No tendrás herencia en su tierra ni tendrás parte, del griego meris, entre ellos, yo soy vuestra porción, del griego meris, y vuestra herencia entre el pueblo de Israel, Números 18:20. Por tanto, Leví no tiene porción, del griego merizo, ni herencia con sus hermanos. El Señor es su herencia, como el Señor tu Elohim le dijo, Deuteronomio 10:9. Cuando Yahshua dice, no tenéis parte en mí, señala el estatus sacerdotal de los apóstoles, que tenían una participación única en Yahshua, como Aarón y los levitas tenían una participación única en Yahweh, y esto apunta a la divinidad de Yahshua HaMashiach. O sea que en conclusión podríamos decir nosotros que cuando se toman juntas las narraciones de la última cena de Juan y Lucas, tenemos un total de 3 detalles que apoyan la conclusión de que Yahshua hizo a los apóstoles sus sacerdotes ministeriales de nuevo pacto según el orden de Malquisedec. Y eso nosotros no podemos pasarlo por alto, que de pronto se haya olvidado de pronto, y como le coloqué a esta conferencia, el sacerdocio olvidado. Yahshua ordena a los apóstoles que hagan esto en memoria de mí, lo que sugiere que deben ofrecer la última cena como sacrificio. Yahshua les lava los pies. O sea, ministerio que le corresponde a los sacerdotes. Los apóstoles participantes de Yahshua son los nuevos sacerdotes según el orden de Malquisedec a través del ritual de lavado. O sea, Yahshua hizo sacerdotes a los apóstoles en la última cena. Claro que sí. Estos puntos exegéticos nos dan las razones suficientes para responder que fue así. Que de pronto muchas personas no lo han logrado conectar, eso es diferente. Entonces, tenemos un sacerdocio mayor, y ese sacerdocio mayor es según el orden de Malquisedec, porque ese es el sacerdocio que perdurará por las edades sin fin, y de ese sacerdocio eterno es que viene Yahshua HaMashiach, y de ese sacerdocio es que pertenecemos los creyentes de los 8 remanentes del Nuevo Testamento. O sea que podemos mencionar nosotros hasta acá, hasta este momento, que en el último día de Yahshua HaMashiach, ese día viernes 14 de Nisan del año 31, hay referencias en ese momento del nuevo sacerdocio que va a empezar o va a arrancar desde el momento en que Yahshua muere y resucita. ¿Y por qué lo decimos así? Porque independientemente, Yahshua ya es sacerdote según el orden de Malquisedec, porque él fue ungido desde antes de la eternidad pasada, según Zacarías 4:14, donde dice, mis 2 hijos de aceite. Allí fueron ungidos Yahshua HaMashiach y Malquisedec como sacerdotes, como reyes y como profetas. Para una tarea importante. O sea, independientemente que Yahshua ya es sacerdote según el orden de Malquisedec, y se dice que según el orden de Malquisedec porque Malquisedec, digamos, que es el Elohim oficial en la parte del sacerdocio, y Yahshua es de pronto el asistente en ese caso. Por eso se dice que Yahshua es sacerdote según el orden de Malquisedec. Ahora, Yahshua al tomar la naturaleza humana, entonces tiene que entrar a esperar de pronto su ordenación sacerdotal, ahí en ese momento ya como humano, para poder ejercer como divino y humano en el cielo después de que él ascienda. Entonces tenemos nosotros así que en el juicio que se le realiza a Yahshua también esa noche, y que Caifás rompe sus vestiduras, él se inhabilitó de ahí en adelante como sacerdote, y Yahshua entra. Yahshua entra como sacerdote. Pero Yahshua aún no puede ejercer porque se necesita sangre y él no ha muerto. Pero sin embargo, Caifás se inhabilitó. O sea, le deja el camino abierto ahora a Yahshua. Y Yahshua cumple los patrones de orden profético al morir en la cruz del Calvario como el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Y como él muere y resucita, entonces ahora él puede presentar su propia sangre como ofrenda. Y ahora puede ejercer ya como sacerdote, según el orden de Malquisedec. Vea qué interesante.
O sea, porque es que un sacerdote para poder ministrar, pues tiene que haber sangre. ¿Dónde está la sangre? De la sangre de Yahshua es la sangre más preciosa que la de los corderos, macho cabrío, toros, etcétera. Entonces Yahshua, después de que él resucita, ¿sí ve? Empieza un sacerdocio nuevo, que es un sacerdocio olvidado. ¿Por qué? Porque en el momento en que Yahshua muere, entonces los ritos y ceremonias que se realizan en el santuario terrenal son cortados o son abolidos, como dice Colosenses 2, 14 al 16. Los ritos quedaron abolidos o clavados en la cruz con la muerte de Yahshua. ¿Por qué? Porque es que Yahshua se convierte en ese instante, en ese momento, Yahshua se convierte en la realidad de las sombras y ritos que venían hasta ese momento. ¿A través de qué? Del santuario terrenal y de sus fiestas. Él es la realidad. Y como Él es la realidad, por eso el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, dando por terminada la época de ritos y ceremonias, y se comienza un nuevo sacerdocio según el orden de Malquisedec. Me parece bastante interesante, lo cual inhabilita también al sacerdocio levítico, que ahora pasa de moda, deja de ser sacerdocio levítico, muere el sacerdocio levítico, independientemente que pues el remanente de Israel siguió con el sacerdocio levítico hasta mucho tiempo después, e inclusive hoy en la actualidad Israel todavía cree que es el remanente de Yahweh, y ahora están instaurando nuevamente la parte del sacerdocio levítico antiguo. ¿Por qué? Porque ellos no entienden y no comprenden, como muchas denominaciones religiosas, que ahora tenemos un nuevo sacerdocio. Y en este nuevo sacerdocio usted de pronto no necesita vestirse con vestiduras sacerdotales. Ahora, el primer remanente, el de los gentiles o el de la época de los discípulos, o el de Éfeso, conocido como el de Éfeso por Apocalipsis, la primera iglesia, ellos trabajaron como los nuevos sacerdotes. Y por eso tenemos a Pablo más adelante como ahora entiende y comprende de pronto un nuevo sacerdocio, y porque ahorita él defiende de pronto que no incomoden de pronto a las personas con el problema de la circuncisión, porque la circuncisión también quedó cortada, quedó abolida. Ahora ha nacido un nuevo remanente, y ese remanente se le denomina el remanente de los gentiles. Y me tengo que detener un momentico acá para hablarles del remanente de los gentiles. ¿Desde cuándo comienza el remanente de los gentiles? Entonces tenemos que mirarlo bien. El remanente de los gentiles comienza desde el año 34 oficialmente, independientemente que podemos decir que el remanente de los gentiles va desde el año 31, pero arrancó oficialmente. ¿Pero por qué? Porque si en las Sagradas Escrituras tenemos el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Interesante. De pronto a veces no hacemos énfasis en esas dos cosas: el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Entonces miremoslo así, de esta manera, para que comprendamos. El tiempo de los gentiles es del año 31 hasta el año 2030. Ese es el tiempo de los gentiles. Ahora, la plenitud de los gentiles es del año 34 hasta el año 2030. ¿Y cuál es la diferencia que hay ahí? La diferencia que hay ahí son 3 años y medio. Oye, son 3 años y medio. ¿Qué sucede en esos 3 años y medio? Entonces se tiene que realizar una parte profética con respecto a la higuera, y la higuera representa a Israel. Yahshua muere en el año 31.
Y Yahshua, que muere en el año 31, le dice, le dice al padre, dice: Padre, mire, esperemos de pronto 3 años más para ver si hay frutos. Inclusive esperemos 1 año más, como si fueran 4. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque faltaban 3 años y medio para cumplir un patrón profético de las 70 semanas destinadas para Israel. O sea, en otras palabras, podríamos decir que la deidad le dio 490 años a Israel para que Israel decidiera si quería seguir siendo el remanente o no. Esa era una decisión que tenía que tomar Israel. ¿Por qué el Señor tomó eso? Porque desde que el remanente Israel fue llamado, él en temporada se apartaba de las cosas de Yahweh, se iba a la idolatría, y luego el Señor tenía que entrar en juicio con ese pueblo, y eran cautivos por determinada nación por tanto tiempo. Luego se arrepentían, el Señor los perdonaba, y así sucesivamente. Y usted puede ver esas experiencias a través del libro de Jueces, y no solamente a través del libro de Jueces, puede verlo desde el momento en que el pueblo de Israel salió de Egipto. Porque de pronto la primera parte que el Señor empieza a tener problemas con el pueblo de Israel es cuando Moisés recibió las tablas de piedra, y el pueblo empezó a hacer un becerro de oro. ¿Cómo que acaban de hacer un palto y se aparta? ¿Sí? O sea, por mucho tiempo el pueblo de Israel estaba con Yahweh una temporada y luego se apartaba. Estaba con Yahweh y se apartaba. Estaba con Yahweh y se apartaba. Estaba con Yahweh y se apartaba. O sea, el Señor tomó de pronto una decisión y dice: caramba, mire, pueblo de Israel, voy a darle a usted 490 años para que se decida definitivamente si sigue siendo mi remanente o si no lo corto. Y esos 490 años no se vencen en el año 31. Pero sin embargo, el año 31, Yahshua está ordenando un nuevo sacerdocio. ¿Por qué desde el año 31? Porque es que en el año 31 se cortan los ritos y ceremonias y se corta el sacerdocio que venía. Interesante, fue en el año 31. Pero sin embargo, la profecía no se ha cumplido todavía, porque se cumple es cuando se terminan los 490 años. Los 490 años terminan en el año 34, con la muerte de Esteban. O la muerte de Esteban es el referente que marca que el remanente de Israel no hizo caso y mató a Esteban. Y como mató a Esteban, dice: ustedes siguen siendo rebeldes, entonces ya son cortados, se le acabó su tiempo, ahorita ya no van a ser más remanente, ahorita el remanente nuevo es el remanente de los gentiles de ahora en adelante, o los gentiles son los que lo van a reemplazar a ustedes como remanente. Por eso es que tenemos que entender nosotros el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Pues el tiempo de los gentiles va del año 31 al año 2030, porque desde el año 31 inicia un nuevo sacerdocio según el orden de Malquisedec del año 31. A eso se le denomina el tiempo de los gentiles. Y la plenitud de los gentiles es desde cuando comienza o cuando termina la profecía de los 490 años. Y termina en el año 34, entonces del año 34 al año 2030 es la plenitud de los gentiles. O en otras palabras, hablándolo así, desde el año 34 comenzó el primer remanente. No de pronto como algunas denominaciones creen que el primer remanente comenzó en el año 31 y lo especifican así en los hechos históricos. ¿Por qué? Porque están cambiando unos eventos de orden profético que no son así de esa manera. Podríamos decir que en el año 31 para algunos lo ven así de ese modo, pero no es así, sino que en el año 31 ellos no entienden y no comprenden que en el año 31 comienza un nuevo sacerdocio para reemplazar al sacerdocio levítico, pero ellos que no entienden eso, entonces lo aplican que los gentiles van desde la muerte de Yahshua en adelante. Y por eso toman la iglesia de Éfeso como la parte historicista desde el año 31, y no es así.
es desde el año 34 que se debe tomar la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso entra a la plenitud de los gentiles. ¿Sí ve? Entonces mire el inconveniente de pronto que surge en esto, de pronto por no comprender eso y porque de pronto muchos de nosotros aún no comprendemos que hoy en día hay un sacerdocio según el orden de Melquisedec, y déjeme decírselo de esta manera. El sacerdocio según el orden de Melquisedec es para los 8 remanentes del Nuevo Testamento, y los 8 remanentes del Nuevo Testamento todos son gentiles. Esto no es para todas las denominaciones, no señor, espero que no se equivoquen ustedes, ¿sí ve? De pronto alguno se pondrá contento por esa otra parte, pero no señor. El sacerdocio según el orden de Melquisedec es para los remanentes del Nuevo Testamento, y son 8. Entonces los que han pertenecido a esos remanentes o pertenecieron a esos remanentes son sacerdotes según el orden de Melquisedec. Interesante. Te recuerde que si usted no ha estado dentro de esos remanentes, usted no tiene ese cargo, ¿sí? Porque ese es una parte dada a los remanentes. Al pueblo de Israel está el sacerdocio levítico, pero porque el pueblo de Israel era remanente en ese tiempo. El sacerdocio patriarcal pues fue dado a los patriarcas en ese momento, de los patriarcas. El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es para los remanentes que reemplazan al pueblo de Israel. Y los remanentes que reemplazan al pueblo de Israel son 8 en el Nuevo Testamento. 8. Los 8 remanentes que reemplazan al sacerdocio levítico y al pueblo de Israel son los gentiles. Todos son gentiles. Todos son gentiles. Y esos gentiles a la vez, para que la promesa se cumpla y continúe, se constituyen ellos en israelitas espirituales de ahí en adelante. Porque a Israel se le dieron un poco de promesas, pero Israel al ser cortado, las promesas no pueden ser cortadas porque se dieron. Entonces las promesas deben continuar, y las promesas continúan con los israelitas espirituales, que ahora son los gentiles. Vea qué interesante. Ahora, ¿cuál es la confusión que tenemos nosotros de pronto hasta el día de hoy con el pueblo de Israel o con los mesiánicos ortodoxos, ultraortodoxos, que se creen que ellos son el remanente? Ellos se creen que son el remanente porque de pronto no se han actualizado en la parte historicista y profética con respecto a los remanentes de Yahweh, y es más, no saben que hay 10 remanentes a través de los 6.000 años de la historia del pecado. Ellos se quedaron solamente en su remanente Israel, pero vea qué sucedió. Israel fue dispersado en varias ocasiones hasta que finalmente fue dispersado en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Y luego vinieron nuevamente a reaparecer en el año 1948 con la independencia, el 14 de mayo, también 1948, la independencia de Israel. Aparecieron ahí. Pero el hecho que aparezcan allí no quiere decir que aparecieron también como remanente, no. El pueblo de Israel también tiene una promesa como nación. Y como nación el Señor la cuida. Porque como nación hay una promesa donde la Nueva Jerusalén va a ser depositada precisamente allí en la tierra de Israel. Entonces hay una profecía en ese momento para Israel como nación, como había una profecía como remanente. O sea, Israel, el pueblo de Israel tenía una doble bendición: haber sido escogido como nación y haber sido escogido como remanente, una doble bendición. ¿Qué fue lo que perdió Israel? Israel no perdió de pronto esa promesa como nación, no la ha perdido. Como nación sigue, continúa y debería volver a aparecer según las mismas profecías que encontramos nosotros en Ezequiel y en Jeremías. Pero como remanente desapareció desde el año 34 con la muerte de Esteban. ¿Sí? Y con la muerte de Yahshua HaMashiach, pues ya se estaban dando unos ultimátums para el pueblo de Israel en ese momento, y entonces como remanente no volverá a aparecer. O sea, el pueblo de Israel jamás de los jamases volverá a ser remanente, fue cortado, y como remanente es reemplazado
por los gentiles, y los gentiles a la vez, para continuar con la promesa, se convierten ahora en israelitas espirituales. O sea, la promesa dada a Israel ahora continúa con los israelitas espirituales en sus respectivos remanentes. Hago esa aclaración, ¿no? Porque de pronto muchas personas todavía no la tienen dada hacia. O sea, el pueblo de Israel como nación debería volver a aparecer, pero como remanente no volverá a ser remanente. Que quede bien claro eso. Ahora, déjenme mencionarles en esta conferencia que tenemos acá. El sacerdocio según el orden de Melquisedec hoy ha sido exaltado a través del remanente final obreros de la hora undécima 2015-2030. Nosotros como obreros de la hora undécima 2015-2030 somos los sacerdotes según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Yahshua, que es sacerdote según el orden de Melquisedec y cumplió con las normas establecidas, ahora él estableció a los discípulos en la última cena como sacerdotes nuevos, de ahí en adelante. Y se otorgó de pronto o se anticipó de pronto a decir el sacerdocio levítico está por claudicar, ¿sí? O va a ser cortado o no va más. Y así fue. Así fue. Desde la muerte de Yahshua, cuando el velo se rasgó, desde ese momento el sacerdocio levítico deja de ser y es reemplazado por el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces espero que quede claro de pronto el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles en dos hechos trascendentales de orden profético. Hay personas que hoy en día todavía se aferran de pronto a las raíces hebreas, y las raíces hebreas son buenas, no hay que desconocerlas, pero inclusive los mismos hebreos, los mismos israelitas se confunden con las mismas raíces hebreas y tergiversan unas cosas dentro de las mismas raíces hebreas, y hay que tener cuidado en eso, ¿sí ve? Porque el hecho de que ellos sean los hebreos en ese momento, ¿sí ve? Por nacionalidad, no quiere decir en ese momento que tengan la verdad, porque ellos fueron descalificados como remanente, o en otras palabras, ellos eran el segundo remanente, y hoy en la actualidad estamos en el 10º remanente, 10º. Entonces, si ellos eran los segundos, hoy no son nada, no volvieron a ser remanente. Entonces, ¿quién sabe más? El tercer remanente sabe más que el segundo, el cuarto sabe más que el segundo, etcétera, así, y el 10º pues sabe más que el segundo. Entonces, ¿quién sabe más? No son el pueblo de Israel hoy, en la parte hebrea, o sea, las raíces hebreas ustedes deberían empezar a estudiarlas a través de los obreros de la hora undécima. No quiero decir que usted tendría que desligarse de pronto del pueblo de Israel, no, ellos también tienen unas raíces hebreas, pero la verdad completa se encuentra en el 10º remanente. Porque no es lo mismo decir 10º remanente al segundo remanente. El segundo remanente es historia. El 10º remanente es el actual. Es el final. Y el 10º remanente tiene luz nueva y aceite extra que no tuvo ¿quién? El segundo remanente. Porque es más, hasta hoy en la actualidad, el segundo remanente no sabe que estamos viviendo el tiempo del sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Y cómo es posible que ellos todavía se rijan al sacerdocio levítico cuando eso quedó clausurado? Eso quedó muerto, eso ya no va más. Entonces noten nomás de pronto esa expresión nomás. ¿Están desactualizados? Sí, están desactualizados. ¿Por qué? Porque no son remanente, no tienen la verdad presente. No tienen la luz nueva, y como no tienen la luz nueva, se quedaron con la luz antigua, y no quiere decir que la luz antigua sea mala, no, es buena también, porque en su tiempo fue luz, ¿sí? Y sigue siendo luz hoy, pero hoy en nuestro tiempo tenemos mayor luz. O en otras palabras podemos decir, el remanente final es más sabio que el remanente Israel hoy. Con todo el respeto que se me merecen mis hermanos mesiánicos, ortodoxos y ultraortodoxos.
con todo el respeto que se merecen mis hermanos de la iglesia La Odisea. Los obreros de la hora undécima 2015-2030 somos en este momento más entendidos que la Odisea, porque a la Odisea se le dio buena luz, gran luz, y se le dio tanta luz que se volvió tan orgullosa que no quería más luz, y como no quería más luz, entonces no avanzó, se estancó, y al estancarse también fueron cortados. Y como fueron cortados, pues el Señor tiene que levantar un remanente nuevo para darle esa luz que le iba a dar a la Odisea y que ella rechazó. Y por eso estamos nosotros, y nosotros tenemos raíces de la Odisea y raíces hebreas. Oh, qué interesante. Si usted va a hablar de pronto acá conmigo en la parte de orden hebreo, pues estamos hablando de orden hebreo. Si vamos a hablar de las raíces hebreas, vamos a hablar de las raíces hebreas, con una diferencia. Que si usted pertenece de pronto a la rama mesiánica, usted me va a hablar de raíces hebreas, de pronto del tiempo del remanente Israel. Yo le hablo de las mismas raíces hebreas del tiempo del remanente Israel y le hablo de las raíces hebreas hoy en la actualidad y cómo ha avanzado y cómo las raíces hebreas antiguas quedaron estancadas. Eso es un avance bien fuerte. Me he encontrado con rabinos y me he encontrado con personas mesiánicas, ortodoxas y ultraortodoxas, donde he podido compartir con ellos y han quedado cortos en sus enseñanzas con las enseñanzas nuestras que el Señor nos ha entregado a través de la luz nueva y el aceite extra, porque las ignoran. Ellos tienen unos estudios fabulosos, hermosos, como los tiene la Odisea también. Y escuchando, le digo, ¿ya terminó? Dice, sí, venga, yo se lo completo. Y yo le completo los mismos estudios con sus raíces hebreas más avanzado. Y las personas quedan sorprendidas. Pues eso no lo sabía. Pues claro, no lo sabe. Pues esto que estamos hablando, el sacerdocio según el orden de Melquisedec, tampoco lo comprenden. Es más, algunos de ustedes y algunos de los que van a ver esta conferencia, hasta ahorita será la primera vez que van a escuchar que el sacerdocio según el orden de Melquisedec empezó con la muerte de Yahshua HaMashiach. Ahora, es más, se van a confundir un poco porque dice, oye, ¿y ese sacerdocio cómo nació? ¿Sí? Pues para eso hemos estado dando nosotros unas conferencias que esto es luz nueva. ¿Dónde había escuchado usted estas cosas? Pues para honra y gloria del Eterno, Él nos la entregó a nosotros como obreros de la hora undécima. ¿Sí ve? Y los obreros de la hora undécima la hemos estado dando al mundo entero y hay muchas personas que ahora entienden, comprenden en este momento muchas cosas que no entendían y no comprendían de las Sagradas Escrituras dentro del patrón de orden profético y dentro de la parte de las sombras y las figuras del santuario terrenal y que ahorita son claras para ellos. ¿Gracias a qué? A la luz nueva que el Señor nos ha entregado. Entonces mire que eso se marca la diferencia. Entonces quiero de pronto, por amor a mis hermanos mesiánicos, el Señor le hizo una promesa a Israel como nación y le hizo una promesa al mismo Israel como remanente. Y dicho de otras palabras, el Señor llamó a Israel como su pueblo y lo llamó como su remanente. Lo llamó como nación y lo llamó como pueblo, como remanente, que es un doble privilegio. Pero el pueblo de Israel perdió la bendición de remanente. Dejó ese remanente, pero no se le quitó la promesa de nación. Aunque fueron dispersados por el mundo, deberían volver y deberían volver a aparecer porque había una profecía sobre ellos en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel y confirmada en Mateo 24. Por lo tanto, el pueblo de Israel como nación debería volver a aparecer. Y apareció de acuerdo al patrón profético, pero apareció como nación, ya no como remanente. Y eso debe quedar claro. Entonces, los remanentes del Nuevo Testamento, que son 8, se constituyen en los nuevos israelitas espirituales, porque ellos continúan con la promesa que se le había hecho al pueblo de Israel como remanente. O en otras palabras,
El pueblo de Israel como remanente perdió la oportunidad de terminar la obra del plan de salvación y fue dada a los gentiles. Y los gentiles, a través de sus tiempos, la van a hacer realidad. Y como la van a hacer realidad, entonces la promesa se cumple totalmente a través de estos gentiles que en el tiempo antiguo el pueblo de Israel y los gentiles chocaban, se odiaban. Y hoy en día los gentiles se constituyeron en israelitas espirituales. Somos los israelitas espirituales. Espero que no se me ofenda de pronto algún mesiánico, pero nosotros como gentiles israelitas espirituales en este momento somos sus maestros, con todo respeto. Porque el Señor a su remanente lo ha colocado siempre como cabeza y no como cola. Y el pueblo de Israel fue remanente o fue cabeza en su tiempo. Y en su tiempo fue desde el año 2076 al año 4004, el pueblo de Israel fue cabeza. Hoy en día ya no es cabeza como remanente. No es cabeza como remanente. Y eso sí queda bien claro. Ya el que es cabeza como remanente es de los remanentes nuevos del Nuevo Testamento. Esos 8 remanentes ya pasan a ser cabeza. Y si son cabeza significa ahora que tienen más luz que Israel. Y hoy en la actualidad podemos decir que existen 2 remanentes dentro del patrón de orden profético, que es la iglesia Laodicea, representada por los adventistas del séptimo día, y los obreros de la hora undécima 2015-2030 con raíces de la Odisea y raíces hebreas. Entonces hay una gran diferencia en esto. Espero que de pronto esta conferencia le ayude o nos ayude a cada uno de nosotros a entender y comprender que hay un sacerdocio olvidado, pero con esta conferencia usted ya ahora lo sabe. Y como usted lo sabe, para usted ya no es olvidado, pero para otras personas sí es olvidado. Entonces usted necesita aprenderlo bien o repasar esta conferencia en este momento, asimilarla mejor, darla a su familia, darla al mundo entero, compartirla por los diferentes perfiles que tenga. Si no hay necesidad de pronto de que usted tenga que compartirla con mi nombre en ese sentido, ¿no? Si quiere, cójala, adáltela, hágale los agregados que tiene, no se salga a los parámetros que se necesita y déla. A mí no me preocupa de pronto en ese sentido de que usted coja un artículo mío en ese momento y le quite el nombre mío de pronto en otra parte y lo ponga en su perfil. A mí no me molesta eso para nada, para nada. Yo lo que estoy interesado en este momento es que de pronto la verdad, la luz se expanda por todos los lados, que seamos alimentados nosotros y que nosotros ayudemos a alimentar a muchas otras personas más de este conocimiento que hoy hemos adquirido con respecto al sacerdocio olvidado. Ese sacerdocio olvidado es el sacerdocio según el orden de Malquisedec y le corresponde única y exclusivamente al remanente actual que hay en el momento. Mire que en este momento inclusive la iglesia Laodicea está descalificada en este momento para ejercer un sacerdocio según el orden de Malquisedec, porque fue cortada. Y si fue cortada, entonces el sacerdocio según el orden de Malquisedec que estaba en la Odisea, ahora pasa a los obreros de la hora undécima. Y los obreros de la hora undécima somos los encargados. Es más, usted si está en la iglesia de la Odisea, allá nunca le han enseñado esto. ¿Por qué? Porque la iglesia de la Odisea no se le dio esa luz. Y como no se le dio esa luz, no lo sabía. No lo sabía. Entonces ellos fueron sacerdotes según el orden de Malquisedec sin saberlo. No sabían. Nosotros como obreros de la hora undécima somos sacerdotes según el orden de Malquisedec, sabiéndolo ya y dándolo a conocer al mundo. Eso marca un hito en la historia y en la profecía, ¿sí? Y en la luz nueva, en el aceite extra. ¿Por qué? Porque el Señor tenía reservado luz nueva para el remanente final, y la luz nueva del remanente final pues tiene que ser para ampliar la luz de los remanentes anteriores, y eso es lo que estamos haciendo. No estamos desconociendo la luz de los remanentes anteriores de ninguna manera,
porque ha sido luz que el Señor haya enviado a los diferentes remanentes en sus diferentes épocas o tiempos. Pero nos tocó a nosotros hoy como remanente final obreros de la hora 11, 2015-2030, tener en este momento las raíces de todos los demás remanentes o la luz de todos los demás remanentes que el Señor ha entregado, y adicional a eso nos dio luz nueva. O sea, ¿qué más queremos nosotros como remanente final? Eso es un privilegio, somos la cabeza en el asunto de orden espiritual en el mundo entero, independientemente que muchas personas no lo crean. Porque se está demostrando a través de la luz nueva que el Señor nos ha entregado a nosotros y la estamos expandiendo al mundo entero. Entonces espero con la ayuda del Eterno que esta conferencia, nuestro Elohim Melquisedec, sigue impresionando nuestras vidas, nuestras mentes, que la asimilemos bien, y si usted es un obrero de la hora 11, entonces usted se confirme una vez más, y si no es un obrero de la hora 11, entonces usted tiene que tomar una decisión, no sé cuándo, si ahora o cuando llegue la ley dominical. Lo único que sí estoy seguro es que cuando llegue la ley dominical, las personas que no han querido tomar una decisión, allá van a tener que hacerla ya por revelación directa en sueños y visiones que van a ser desplegadas según Joel 2, 28 al 32. Muy bien, mis apreciados hermanos, espero que con la ayuda del Eterno mañana podamos tener otra conferencia. En la conferencia de mañana vamos a tener una especie de estudio investigativo entre nosotros, y espero que sea bastante provechoso para que nuestra mente se abra a cosas nuevas. Vamos a tener la tefila final. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Melquisedec, gracias por abrir nuestra mente, por darnos sabiduría, por saturarnos del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Agradecemos por regalarnos la vida y darnos toda buena dádiva. Queremos seguir siendo unos hombres y mujeres que presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Y hacemos un culto racional con el entendimiento y con la razón para seguir andando en santidad, en pureza, en perfección, en integridad, en rectitud. Te agradecemos por escucharnos y rogamos una vez más que tu bendición permanezca en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Melquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahwehshua HaMashiach, Amén. Amén. Apreciados amigos y hermanos del mundo entero, así, un abrazo a la distancia en los diferentes lugares que ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. Shalom Ubrajó, feliz noche para cada uno de ustedes.